Muy bien, muchachos, ¿cómo estamos? Hoy día vamos a empezar con el tema de electrólisis. ¿Correcto? Revisamos, por favor. Vamos a ver la parte de electrólisis. ¿Ok? Listo. Empecemos entonces. Empecemos. ¿Qué cosa es la electrólisis? A ver, la electrólisis presenta una serie de características. Primera característica es que es un proceso químico de separación no espontáneo. ¿Ok? Por ello, requiere de una batería que alimenta al sistema de corriente continua. ¿Ya? Entonces, el sistema se tiene que alimentar con corriente continua, no con corriente alterna. Y es por eso por eso decimos que no es espontánea, porque si fuera espontánea, significaría de que lo conectaríamos y funcionaría solo, pero no. Requiere de un agente externo llamado batería, que es el que va a impulsar electrones para generar esa corriente, ¿ok? Muy bien. Listo, por aquí podemos poner que la energía eléctrica es la que va a generar la energía química. Ya está, así de sencillo. ¿Ok? Muy bien, vamos a ver entonces ahora una celda electrolítica. Una celda electrolítica. Una celda electrolítica va a estar formada, una celda electrolítica va a estar formada por varias partes. Vamos a ver. Una celda electrolítica, primero que va a estar formado por un recipiente. Ese recipiente recibe el nombre de cuba electrolítica. Cuba electrolítica, ¿no? Que es el recipiente donde se va a generar electrólisis. ¿Qué más? Va a tener una solución. ¿Ok? Va a tener aquí una solución electrolítica. A esto se le conoce como conductor
de segunda especie. ¿Ok? Conductor de segunda especie, porque recuerda que los conductores de primera especie son los metales sólidos. ¿Ok? Acá tenemos a las sales fundidas y a las soluciones acuosas, ¿no? ¿Qué más tenemos? Tenemos por aquí nuestros electrodos. Tenemos aquí nuestros electrodos. Estos de aquí son conocidos como electrodos. ¿Ok? Estos electrodos van a ser de dos tipos. Estos electrodos, por ejemplo, van a ser conocidos como ánodo, que ya en un momento lo vamos a explicar. Ánodo. Y va a ser el cátodo. ¿Está? Ánodo, cátodo. Ya lo explicaremos en un momento. Ya en un momento explicaremos qué es lo que significa cada uno de ellos. ¿Ok? Vamos a poner esto un poco más. Ya en un momento explicaremos eso. Ahí está. ¿Qué más? ¿Qué más? Necesito el corazón de la celda. ¿Cuál es el corazón de la celda? La batería. Este de aquí. Esta es la batería. La batería es el que se le conoce como el impulsador de electrones, así se le llama. Impulsador de electrones. ¿Ok? Entonces acá está conectado. Ahí está. Entonces estas son las partes que tiene una celda electrolítica. Cuba, solución, los electrodos cátodo-ánodo y la batería. Ahora, ¿cómo funciona esto? Mira, esto funciona de la siguiente manera. Yo voy a tener aquí mi sal XY, ¿ok? Entonces, ¿qué ocurre? Yo enciendo la batería y lo que va a ocurrir es lo siguiente. La batería va a arrancar, va a impulsar electrones, los va a sacar del ánodo. La batería va a sacar electrones del ánodo. Por eso es que el ánodo adopta una carga positiva, ¿ok? Y los va a impulsar ¿hacia dónde? Los va a impulsar hacia el cátodo, miren. Es por eso que el cátodo adopta una carga negativa. ¿Por qué? Porque ingresan electrones al cátodo. ¿Te das cuenta? ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que ocurre acá? Esta sal se va a separar. La sal se separa porque eso es la electrólisis, es un método químico de separación. La sal se separa en su catión y se separa en su anión. Ahí está, mira. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Aquí empieza el proceso. Muchachos, ¿quién va a traer a la carga positiva? ¿Quién es el que va a traer a la carga positiva? ¿Quién atrae la carga positiva? ¿La nega o la posi? ¿Quién es el que la trae? ¿Atrae quién? La carga negativa, ¿sí? Entonces, la carga negativa es la que va a atraer a la carga positiva. Mira, la carga positiva es atraída por la negativa. Él se deposita. Y entonces ahora él adopta
una carga 0. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Qué es lo que está pasando acá? Mira, de 1 pasó a 0. De 1 a 0, ¿qué está ocurriendo? Se da la ¿se da la reducción o no? ¿Se da o no se da la reducción? Claro. Y si se da la reducción, ¿qué ocurre? Que se gana electrones. ¿Correcto? ¿Está bien eso? ¿Y qué ocurre en el ánodo? El ánodo tiene carga positiva, por lo tanto atrae a la carga negativa. Y al atraerlo, él se deposita y ahora tiene carga 0, mira. Por lo tanto, ¿qué está ocurriendo en el ánodo? En el ánodo se da la oxidación. ¿Eso qué significa? Que pierde electrones. ¿Qué tal? ¿Está claro eso? ¿Está claro eso? Entonces, en el cátodo se da la reducción, se gana electrones. En el ánodo se da la oxidación, se pierde electrones. ¿Okay? Ahora, una observación más es la siguiente, ¿no? Por convención, si los electrones se mueven en este sentido, entonces la corriente se debe de mover en sentido opuesto. ¿Ok? Si los electrones se mueven por la batería del ánodo al cátodo, entonces la corriente por la batería debe de moverse del cátodo hacia el ánodo. ¿Ok? ¿Está claro eso? ¿Sí? ¿Está claro yo? ¿Sí? Perfecto. Confirmemos, por favor, ¿está claro cómo se generó esto? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Listo. Entonces, ahora, por acá podemos tener algunas semirreacciones. Semirreacciones. Por ejemplo, ¿qué es lo que ocurre en el cátodo? En el cátodo, ¿qué es lo que ocurre? Miren. En el cátodo, X más 1 va a X0. Pregunta, ¿X más 1 tuvo que ganar o no un electrón para volverse X0? Claro. X más 1 tuvo que ganar un electrón para convertirse en X0. Ahí está. ¿Y qué ocurre en el ánodo? ¿Qué ocurre en el ánodo? ¿Qué ocurre en el ánodo? Y menos 1 para ir a I0. Y menos 1 para convertirse en I0 tuvo que liberar un electrón. Y con carga menos 1 para convertirse en I0 tuvo que liberar un electrón. Ya está. Reacción global. Suma las reacciones. Si yo sumo las reacciones, tendría X más 1 y menos 1. Este electrón de acá se cancela con él y te queda X0 y 0. Estos dos se van a enlazar, se cruzan y lo que te quedaría es que XY, que te genera X0 y 0. A eso se le llama la reacción global. Esa es la reacción global. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué me dice? Esto me dice que si yo llevo electrólisis la sal XY,
esa electrólisis va a separar a la sal en X en el cátodo, en Y en el ánodo. ¿Ok? Es lo que yo estoy obteniendo acá. ¿Está claro eso? Muy bien, vamos a ver el primer caso entonces. Vamos a ver el primer caso que es la electrólisis de la sal fundida. Vamos a ver el caso del cloruro de sodio líquido. Ahora, acá hay un detalle importante. Cuando tú haces la electrólisis de una sal fundida, es bien fácil, porque se cumple lo que hemos hecho. Catión al cátodo, anión al ánodo. ¿Ok? Eso es lo que se cumple. ¿Ok? No hay que dudar eso ahí. Un minuto, por favor. Ya, muy bien. Entonces veamos. Ya, veamos. Tengo mi celda. Entonces, como es una celda que solo tiene sal fundida, significa que lo único que tú tienes acá es cloruro de sodio en fase líquida. Es lo único que tienes, no tienes más. Entonces, cuando yo activo la batería, esta sal se va a separar. Recuerda que el sodio vale más 1. Para que todo sea 0, el cloro tendría que ser menos 1. Entonces, por acá tendríamos el sodio más 1. Y por aquí tendríamos el cloro menos 1, ¿correcto? Entonces, recuerda, catión al cátodo. Este catión, ¿a dónde se va a ir? Al cátodo, ahí así. Ahí está. Y se va a depositar sodio con carga 0 en fase líquida. Ahí está, mira. ¿Correcto? Ahora, ¿qué pasa con el cloro? Acá hay un detalle, ¿no? El anión va a ir al ánodo. Pero hay un detalle, que el cloro, recuerda que es un gas. Entonces el cloro no se va a depositar. Lo que yo voy a observar es que se van a empezar a generar unas burbujas. Unas burbujas, y lo que yo voy a empezar a observar es que va a escapar, ¿qué cosa? El cloro, pero como gas. Va a escapar cloro gaseoso, así. Eso es lo que va a ocurrir. ¿Ok? Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, nosotros podemos decir lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? ¿Qué es lo que va a ocurrir acá? ¿Qué es lo que va a ocurrir en el ánodo? ¿Y qué es lo que va a ocurrir en el cátodo? A ver. En el ánodo, el cloro menos 1 va a pasar a cloro 2 gaseoso, así. Pero como hay dos cloros, acá lo multiplico por un 2. ¿Cuántos electrones hay acá, muchachos? ¿Me pueden decir?
¿Cuántos electrones hay acá? 2 por menos 1 menos 2. Aquí hay 2 electrones, pero ahora es neutro. ¿Eso qué significa? Eso significa que lo tuvo que liberar. ¿Es eso correcto o no? ¿Es eso correcto o no es eso correcto? Claro, lo tuvo que liberar, ¿no? Acá habían 2 electrones, 2 por menos 1 menos 2. Cloro con 2 electrones, pero ahora es neutro. ¿Qué significa eso? Que esos 2 electrones los tuvo que liberar. ¿Qué está pasando en el cátodo? A ver, revisa. ¿Qué es lo que está pasando en el cátodo? En el cátodo yo veo que el sodio más 1 tuvo que ganar un electrón para pasar ¿a dónde? A sodio con carga 0, ¿no? Sodio más 1 para convertirse en sodio 0, sodio que tenía un electrón menos tuvo que ganar un electrón para ser neutro ahora, ¿correcto? Ahora, ¿qué pasa si yo sumo estas dos ecuaciones? Yo debería de obtener mi ecuación global, pero hay un problema, ¿no? ¿El problema cuál es? El problema es que acá tengo 2 electrones y acá solo tengo 1. Entonces lo que voy a hacer es multiplicarlo. A él lo multiplico por 2. ¿Ok? Entonces, ¿qué te estaría quedando? 2 por sodio más 2 cloro menos 1, por acá se va a ir con él. ¿Y qué te queda acá? Te queda 2 veces sodio más 1 vez el cloro. Pregunta, ¿ellos dos se van a juntar o no? Y al juntarse te va a generar 2 veces cloruro de sodio. Ellos dos se juntan, la carga se cruza. Que te va a generar 2 veces sodio más el cloro gaseoso. Y esa es la ecuación. General. Ahora, de repente tú dirás, profesor, que eso me tengo que aprender. Bueno, quizás no sea tan necesario que te aprendas todo esto, pero es importante que sí recuerdes cómo ocurre, ¿no? Catión al cátodo, anión al ánodo. Catión se reduce en el cátodo, anión se oxida en el ánodo. Estas son sus semirreacciones, pero como te comento, con que yo sé cómo funciona esto, es más que suficiente. ¿Ok? Listo. Vamos por acá. ¿Cómo vamos, por favor? Me comenta si estamos yendo bien o muy rápido. ¿Estamos yendo bien ahí, por favor? ¿Sí? ¿Me comentas? ¿Estamos yendo bien? ¿Sí? Ya, muy bien. Seguimos. ¿Qué pasaría si ahora yo tengo la electrólisis agua acidulada? ¿Qué cosa es el agua acidulada? El agua acidulada es el agua más gotas de ácido. ¿Ya? Ya está. Ahora, pero la pregunta que siempre me hacen es esta, ¿no? ¿Por qué tengo la necesidad yo? ¿Por qué existe la necesidad de que se tenga que agregar gotas de ácido al agua acidulada? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que agregarle gotas de ácido? La respuesta es muy sencilla. Recuerda que lo que tú necesitas en la celda electrolítica es una solución conductora de la corriente. Necesito que alguien me conduzca la corriente acá. Recuerda tú que el agua es una sustancia covalente y las sustancias covalentes no conducen la corriente.
Entonces, si el agua no conduce la corriente, ¿cómo hago de que se convierta en una solución electrolítica? Facilísimo. Ahí es donde yo le agrego gotas de ácido. Los ácidos fuertes, cuando entran en contacto con el agua, se van a ionizar, se van a separar en cationes y aniones. Y esos son los que me van a permitir la conductividad eléctrica. Entonces, ¿quiénes son estos ácidos? Puede ser el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, el ácido iorídrico, puede ser el ácido sulfúrico, puede ser el ácido nítrico, o puede ser el ácido perclórico, por ejemplo, ¿no? Estos de aquí, cuando yo agregue estos de aquí, estos de aquí, cuando yo los agregue en el agua, ¿qué es lo que va a ocurrir, amigos? Va a ocurrir que se va a empezar a formar muchos cationes y muchos aniones. Y estos justamente van a ser lo que me van a permitir la conductividad eléctrica. Por eso agregamos esas gotas de ácido, ¿ya? Para poder generar la conductividad eléctrica en el agua. Vamos a ver por acá. A ver. Ya, ¿qué es lo que tengo acá? A ver. Acá está mi celda. Mi celda contiene agua. ¿Ok? Pero ya sabemos que le agregamos las gotitas de ácido para que se genere, ¿qué cosa? Los cationes y los aniones, ¿no? Que los que me van a generar la conductividad. Ahora, yo te hago una pregunta. ¿Quién tiene carga positiva en el agua? ¿El hidrógeno o el oxígeno? ¿Quién es el que tiene carga positiva? El hidrógeno. Entonces, como el hidrógeno tiene carga positiva, el hidrógeno es el que va a ir al cátodo, porque recuerda que el catión va al cátodo. Pero obviamente el hidrógeno es un gas. Entonces, como es un gas, yo empiezo a observar el burbujeo. ¿Y eso qué significa? Que está escapando ¿quién? Que está escapando ¿quién acá? El hidrógeno gaseoso. El hidrógeno gaseoso escapa por el cátodo, mira. Ahora, ¿quién tiene carga negativa? Tiene carga negativa es el oxígeno, ¿no? El anión va al ánodo, mira. Y empieza a escapar. Así. Y entonces, por aquí escapa el oxígeno. ¿Qué tal? Entonces, en la electrólisis del agua acidulada, ¿cuáles son tus productos? Del cátodo va a escapar por el cátodo del hidrógeno y por el ánodo va a escapar el oxígeno. Pero acá hay una observación muy importante. Acá hay una observación muy importante. ¿Cuál es esa observación? La siguiente. Siempre que tú tengas un cátodo por donde escapa el gas hidrógeno, ocurre lo siguiente. Mira, el agua
el agua H2O también se puede escribir de esta manera. Dime, ¿está bien eso o no? El agua es el HOH, ¿está correcto eso? Ya, entonces, cuando se activa la electrólisis, ya habíamos comentado que esto se rompe y que entonces el hidrógeno va a escapar ¿por dónde? Por el cátodo, ¿te acuerdas o no? Va a escapar como hidrógeno gaseoso, ¿es eso correcto? Ya, pero ¿quién va a quedar solo ahora? Mira, ve. ¿Quién va a quedar solo ahora? ¿Quién es el que queda ahora solo? El OH queda solo, ¿te das cuenta o no? El hidrógeno se va y te queda el OH. Pero no solo te queda un OH, ¿no? Te van a quedar muchos OHs. Muchos OHs que van a rodear al cátodo. Muchos OHs que van a rodear al cátodo. ¿Y qué significaba la presencia de iones OH, te acuerdas? Tema de ácidos y bases. ¿Qué significaba la presencia de iones OH? Que el medio iba a ser ácido o básico, chicos. ¿Recuerdan o no recuerdan eso? Si había mucha presencia de iones OH. Básico, muy bien. Entonces lo que yo voy a decir es lo siguiente, ¿no? Lo que yo voy a decir es lo siguiente. La región que rodea al cátodo presenta un carácter básico, pues, ¿no? Vas a tener una alta concentración de iones OH. Entonces, tu pH va a tener que ser mayor que 7. Mira, qué increíble, ¿no? ¿Está? No te olvides de esa observación, por favor, porque en un momento la vamos a utilizar. Siempre que por el cátodo se libere hidrógeno, el cátodo va a quedar rodeado de un carácter básico por la presencia de los iones OH. ¿Está claro eso, por favor? Confírmame. ¿Está claro ello? ¿Está claro eso, chicos? ¿Está claro hasta acá, por favor? ¿Sí? Perfecto. ¿Y qué pasaría ahora si yo junto a ellos dos? ¿Qué pasaría si yo agarro agua y agarro sal y lo junto en un solo recipiente? La pregunta sería, ¿no? ¿Quién iría al cátodo y quién iría al ánodo? ¿Al cátodo iría el sodio o iría el hidrógeno? ¿Al ánodo iría el cloro o iría el oxígeno? ¿Quién iría? Esa es una muy buena pregunta. Y justamente eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Vamos a ver la electrólisis. Vamos a ver electrólisis de soluciones acuosas. Es decir, la electrólisis con soluciones que tienen agua. Obviamente va a ser agua y algo más, pues, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Bueno, acá tenemos que escribir un par de cosas. ¿Qué es lo que ocurre en el cátodo? ¿Qué es lo que ocurre en el cátodo? ¿Qué ocurriría en el cátodo? Esa es la pregunta. ¿Qué ocurriría en el cátodo? Claro, por eso te decía yo, ¿no? Hace un rato. Imagínate que en un mismo recipiente yo agrego la sal y el agua. Entonces la pregunta sería, ¿quién iría al cátodo y quién iría al ánodo? ¿Quién iría al cátodo, el sodio o el hidrógeno? ¿Quién iría al ánodo, el cloro o el oxígeno? Entonces la regla dice lo siguiente. Los cationes que provienen de metales
del grupo 1A o 2A no van al cátodo. Diremos que se reduce el agua. Es decir, se libera gas, hidrógeno. Eso es lo que va a ocurrir. Eso es lo que va a ocurrir, chicos. Si yo tengo en una celda electrolítica un catión que es del 1A y agua, entonces ese catión del 1A o del 2A no van al cátodo. El que va a ir es el hidrógeno del agua. ¿Ok? ¿Y qué es lo que va a ocurrir en el ánodo? ¿Y qué es lo que va a ocurrir en el ánodo? Diremos lo siguiente. Los oxianiones, ¿qué cosa es eso? Aniones con oxígeno cuyo no metal central trabaje con su estado de oxidación máximo, como ¿quién? Como el SO4 2-, como el NO3 1-, como el CO3 2-, como el PO4 3-, por ejemplo, ¿ok? No van al ánodo. Diremos que se oxida el agua. ¿Ok? Se oxida el agua. ¿Qué significa eso? Que se libera gas, oxígeno. Eso va a ocurrir. Ya, entonces acuérdate bien de ello. O sea, SO4 2- no va al ánodo. NO3 1- no va al ánodo. CO3 2- no va al ánodo. PO4 3- no va al ánodo. ¿Quién iría en vez de ellos? Iría el oxígeno. ¿Okay? Iría el oxígeno. Te voy a poner un ejemplo básico y de ahí vemos la electrólisis de la salmuera, ¿no? Te voy a poner un ejemplo básico y de ahí vemos ya la electrólisis de la salmuera. Mira, aquí lo que demora más es hacer el gráfico que... Este es el cátodo, este es el ánodo. Ya. ¿Qué pasaría si yo tengo esto? Mira, tengo eso. Tengo QSO4 en agua. Tengo esa sal en agua. ¿Ok? Es acuoso. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Entra la corriente. Entra la corriente y lo separa. Entonces, ¿cómo se separa? Recuerda que el SO4 es conocido. El SO4 tiene carga -2, es el ion sulfato. Entonces, si él vale -2, para que todo sea 0, ¿cuánto tiene que ser el cobre? Tendría que ser +2. Ya está. Entonces la pregunta es directa. ¿Quién va al cátodo y quién va al ánodo, chicos? Esa es la pregunta aquí. ¿Quién va al cátodo y quién va al ánodo? Nada más. Entonces la pregunta es, cuando tú tienes una solución acuosa, cuando tú tienes algo con agua, hay dos reglas que tenemos que tener en cuenta. Entonces la primera es,
al cátodo, dice. Los cationes que provienen de metales del grupo 1A o 2A no van al cátodo. Pregunta, ¿el cobre está en el 1A o 2A? Quiero que me respondas eso al chat. ¿El cobre está en el 1A o 2A? No está. Entonces, como no está, no tiene restricción. ¿Eso qué significa? Que el cobre viene y se va a depositar sin ningún problema. No tiene restricción, pues. No hay una restricción que te diga no, no se puede, ¿sí? Ahí está. Ahora, ¿qué ocurre en el ánodo? Pregunta, el SO4, que tiene carga -2, es oxianión, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro, es oxianión, tiene oxígenos, ¿correcto? Entonces dime, ¿el SO4 2- iría al ánodo? ¿Iría o no iría? Bueno, la regla me dice que si es un oxianión y está trabajando con el mayor nivel, mayor estado de oxidación, su átomo central no iría. Vamos a ver, pues. Calcúlalo, por favor. El vale -2 sería -8. Para que todo me salga -2, el azufre tendría que ser +6. Entonces yo recuerdo y digo, el azufre, ¿qué valor tiene? 2, 4 y 6. Pregunta, ¿está trabajando o no con su máximo estado de oxidación? ¿Está trabajando o no con su máximo estado de oxidación el azufre? Sí. Entonces la pregunta es, ¿va entonces el SO4? ¿El SO4 iría? La respuesta es no. No iría el SO4. Eso es lo que me dice acá, pues. Ah, no, los oxianiones cuyo no metal central trabaje con su estado de oxidación máximo, trabajando con el máximo, pues el SO4, mira, que dice no va al ánodo. ¿Quién es el que iría entonces, muchachos? Si él no va a ir al ánodo, ¿quién es el que va a ir al ánodo entonces? Vamos, quiero leerlo. ¿Quién iría al ánodo? El oxígeno tendría que ir al ánodo, correcto. Entonces, ¿qué diría yo? Ah, bueno, lo que yo diría es que el que va a ir es el oxígeno, así. Entonces, ¿qué obtendría como producto por acá? Lo que yo obtendría como producto, ¿qué cosa es? Gas oxígeno. ¿Está claro eso, por favor? ¿Está claro cómo hemos elegido quién es el que va al cátodo y quién es el que va al ánodo? Por favor, ¿me confirmas? ¿Está claro eso, chicos? ¿Todo perfecto? ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Me confirmas? ¿Quedó? ¿Quedó claro? Perfecto. Tómale una imagen entonces y continuamos. Muy bien, continuamos. Vamos a ver la parte de la electrólisis de la salmuera. ¿Qué cosa es salmuera? Sal y agua. Ahí está. Vamos a ver la electrólisis de la salmuera. Ya, electrólisis de la salmuera, sal y agua. ¿Correcto? Vamos a ver. Cátodo, ánodo.
Ya, a ver, ¿qué diríamos al respecto? Electrólisis de la salmuera, sal y agua. ¿Qué tenemos acá? Lo que yo voy a tener acá es cloruro de sodio y agua. Ahí está. Entonces, la corriente viene, aplico la batería, la corriente viene y separa la sal. La separa en su catión y la separa en su anión. Entonces, viene la pregunta, ¿quién va al cátodo y quién va al ánodo? ¿Qué opinas? ¿Quién va al cátodo y quién va al ánodo? A ver, tengo agua, tengo sodio y agua. Pregunta, ¿el sodio proviene o no de un metal del 1A? ¿El sodio proviene o no de un metal del 1A? Claro, entonces ¿va o no va? ¿Va o no va? ¿Qué opinan, chicos? ¿Va o no va ese sodio más 1? No va. Correcto, no va. No va pues porque está en el 1A. Entonces, ¿quién es el que tendría que ir aquí? Tendría que ir el hidrógeno. Ahí está. Ahí está. Entonces, lo que se va a liberar es el gas hidrógeno. ¿Correcto? Ahora, pregunta, ¿quién va al ánodo? Entonces, la pregunta es, ¿el cloro menos 1 es un oxianión? ¿El cloro menos 1 es un oxianión? Recuerda que la restricción que colocamos por allá era para los aniones que tienen oxígenos, o sea, oxianiones. Entonces la pregunta es, ¿el cloro menos 1 es un oxianión? No, no es oxianión. Por lo tanto, como no es oxianión, no tiene restricción. Entonces el cloro menos 1 es el que va. Se forman las burbujas y empieza a escapar, ¿qué cosa? El cloro gaseoso. Ya está. Entonces, ¿qué productos estamos obteniendo ahí, muchachos? En el cátodo se está liberando hidrógeno gaseoso y en el ánodo, ¿qué se está liberando? En el ánodo se está liberando cloro gaseoso, pero falta un producto más. ¿Quién me dice qué producto es el que falta? Falta un producto. ¿Qué producto falta? Ah, recuerda esto. ¿Qué es lo que pasa por acá? ¿Qué es lo que pasa por ahí? ¿Te acuerdas qué es lo que pasaba en el cátodo? Cuando en el cátodo se liberaba gas hidrógeno, ¿recuerdas que había mucho OH? Recuerda que había mucho H, ¿no? Claro. Pero también hay otra sustancia que no se ha logrado depositar en el cátodo. ¿Quién es? El sodio. Entonces por aquí también hay sodio más 1, mira. Por acá también hay mucho sodio más 1, mira. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Lo que va a ocurrir es que este OH con este sodio más 1 al final se van a enlazar. Al final se van a terminar enlazando. ¿Y qué es lo que te va a generar? Sodio más 1 con OH menos 1. ¿Qué es lo que te va a generar? NaOH. ¿Ok? Esto te va a generar también como producto el NaOH, pero este NaOH obviamente no va a estar en un electrodo, sino que ese NaOH va a estar en la solución resultante. Entonces, ¿cuáles son los productos que tú obtienes cuando haces la electrólisis de la salmuera? ¿Cuáles son esos productos? En el cátodo obtienes hidrógeno, en el ánodo obtengo cloro y en la solución resultante, ¿qué vas a obtener? Hidróxido de sodio. ¿Está claro eso?
¿Está claro eso, jóvenes? ¿Sí? Perfecto. Muy bien, chicos. Vamos a ver entonces ahora las leyes de Faraday. ¿Sí? ¿Está claro eso? ¿Se acuerdan que cuando liberaban el hidrógeno había OHs? ¿Te acuerdas o no había OHs, no? Y como hay sodio más uno, que no fue el cátodo, ese sodio más uno con el OH se van a juntar y te va a generar hidróxido de sodio. Soda cáustica, correcto. Soda cáustica. Soda cáustica, ¿correcto? Muy bien. Vamos a ver las leyes de Faraday. Leyes de Faraday. Leyes de Faraday. ¿Qué me dicen las leyes de Faraday? Primera ley de Faraday. La primera ley nos dice que la masa que se deposita o libera es directamente proporcional a la carga. Así. La masa que se deposita o que se libera es directamente proporcional a la carga. ¿Ok? Ahí está. Ahora, ¿cómo calculas la carga? Eso es un poco de física, ¿no? ¿Cómo calculas la carga? La carga es simplemente corriente por tiempo. Nada más. Ahí está. Ahora, las unidades importantes, ¿eh? El tiempo tiene que estar en segundos, la corriente en amper y obviamente la carga va a tener que estar en coulomb. Coulomb, ¿correcto? Ya está. Ahora, acá hay unas relaciones que tú debes de conocer. ¿Cuáles son esas relaciones? Mira, con estas relaciones generalmente se resuelven todos los problemas. ¿Qué dice esta relación? Dice, un Faraday, que es una unidad de carga, es el resultado del movimiento de un mol de electrones. Un Faraday es el resultado de un mol de electrones. Pero cuando un mol de electrones se mueve, genera una carga de 96.500 coulomb. Repito, un Faraday es el resultado del movimiento de un mol de electrones. Pero cuando un mol de electrones se mueve, se genera una carga de 96.500 coulomb. Pero si se genera una carga, debe haber una masa. ¿Cuánta masa tendría que depositarse? Se tendría que depositar un equivalente gramo de la sustancia. Profe, ¿cómo calculo el equivalente gramo? Lo calcula simplemente como su masa equivalente. O sea, en pocas palabras, un Faraday, que es el resultado de un mol de electrones en movimiento, me genera 96.500 coulomb de carga. Y esta carga me va a depositar o liberar la masa equivalente del elemento. Nada más. Vamos a ver ahorita cómo calcular esa masa equivalente. Me imagino que debes estar pensando
en cómo calcular esa masa equivalente, ¿no? No te preocupes. ¿Cómo calculo esa masa equivalente? Esa masa equivalente se va a calcular de la siguiente manera, mira. Pongo acá. Para metales. Para metales se va a calcular de esta manera. La masa equivalente es la masa atómica entre el valor absoluto del estado de oxidación del elemento que se esté depositando, nada más. Nada más, así. Masa atómica entre estado de oxidación. Por ejemplo, mira. ¿Cuánto vale la masa atómica del calcio? A ver, ¿quién me lo dice el chat? ¿Cuánto vale la masa atómica del calcio? Del calcio. Ahí me lo dice. ¿Cuánto vale la masa atómica del calcio? 40. ¿Y cuánto vale su estado de oxidación del calcio? Está en el grupo 2A. Está en el grupo 2A. ¿Cuánto vale? 2. Entonces mira, si un Faraday se moviera, ¿cuánto sería la masa de calcio que se depositaría? Su masa equivalente, es decir, 40 entre 2. O sea, ¿cuánto se depositaría? 20. Un Faraday depositaría 20 gramos de calcio. 2 Faraday depositaría 40. Medio Faraday depositaría 10 gramos. ¿Qué tal? ¿Está claro? Ahora, ¿y qué pasa si son gases? Bueno, nosotros trabajamos con 3 gases notables. ¿Con qué gases trabajamos? Trabajamos con el gas hidrógeno, con el gas oxígeno y con el gas cloro. Con esos 3. Ya. ¿Cuánto vale su masa equivalente? Del hidrógeno vale 1, del oxígeno vale 8 y del cloro vale 35,5. Así es fácil. Nada más. Entonces, si yo tuviera un Faraday, ¿cuánto sería la masa de hidrógeno que se liberaría? Un Faraday me libera la masa equivalente al hidrógeno. 1 gramo. Un Faraday libera 1 gramo de hidrógeno. Un Faraday, ¿cuánto liberaría de oxígeno? Un Faraday liberaría la masa equivalente al oxígeno. ¿Cuánto sería? 8. Un Faraday libera 8 gramos. Un Faraday, ¿cuánto me liberaría de gas cloro? Un Faraday libera la masa equivalente del cloro. ¿Cuánto es la masa equivalente del cloro? 35,5. Un Faraday liberaría 35,5 de gas cloro. ¿Correcto eso, por favor? Correcto, entonces, ¿cómo determinar la masa equivalente cuando es metal y cuando es gas? ¿Está claro eso? Los gases ya son valores fijos. Los metales son los únicos que tienes que calcular. ¿Estamos bien? Ya está. Muy bien. Ahora, esto tiene su fórmula, pues, ¿no? Esto tiene su fórmula. Esto tiene su fórmula, ¿no? Entonces decimos lo siguiente. Vamos a sacar su fórmula con una regla de 3. Se tiene, mira, 96.500 Coulomb, ¿cuánto me va a depositar? La masa equivalente. Entonces la pregunta es, si yo tuviera una carga Q, ¿qué masa me depositaría? Entonces de aquí yo despejo y digo, la masa de la sustancia X sería carga masa equivalente de X por la carga y todo sobre 96.500 y esto en gramos. Ahí está, mira. Ahí está.
Ahí está. Ahora, si tú quieres, puedes desdoblar, pues la masa equivalente es la masa atómica, valor absoluto del estado de oxidación, 96.500, y la carga es corriente por tiempo, y esto en gramos. Ahí está. Listo. Esas son las fórmulas que aparecen en los diferentes libros. Personalmente, no trabajo con ninguna de esas dos fórmulas. Yo lo genero con las relaciones nada más. Es decir, aplicamos una regla de tres simple. Aplicamos una regla de tres simple. Generalmente es como voy a resolver los problemas. Yo resuelvo los problemas aplicando solo esto. Si tú quieres, puedes aplicar tu fórmula de primera ley, no hay ningún problema. ¿Ok? Muy bien. Vamos a ver por acá, la segunda ley. La segunda ley de Fahrenheit se da para celdas conectadas en serie. ¿Ok? Celdas conectadas en serie. Entonces, ¿cuál es la característica que tienen las celdas que se conectan en serie? A ver, ¿quién me puede decir algo al respecto? Tú has llevado en física resistencias en serie, ¿sí o no? ¿Qué característica tiene una resistencia que se encuentra en serie con otra? ¿Hay alguna característica? Ya está. ¿Qué es lo que ocurre cuando un sistema está en serie, chicos? Cuando un sistema está en serie, cuando tú tienes un sistema, lo que se va a cumplir es que la carga, ¿cómo va a ser? Constante. La carga va a ser constante para ambos. Es decir, la carga va a ser la misma para ambas celdas. Y eso tiene algo que ver, es algo importante y claro. ¿Por qué? Porque si eso se cumple, nosotros podríamos decir esto, mira. Mira, podríamos decir esto. Podríamos decir que el número de equivalentes gramos de la sustancia que se deposita en el cátodo es igual al número de equivalentes gramos de la sustancia que se deposita en el ánodo y es igual al número de equivalentes gramos de la sustancia que se deposita en el cátodo prima. Y esto todavía tendría que ser igual al número de equivalentes gramos de la sustancia que se deposita en el ánodo prima. Es decir, los números equivalentes para todos los electrodos serían los mismos. Ahora, tú te preguntarás, profesor, ¿y cómo calculo estos equivalentes gramos? Fácil. ¿Dónde el número de equivalentes gramos se calcula como la masa entre la masa equivalente. Así nomás.
Y esta masa, obviamente, ¿en qué tiene que estar? En gramos. Ahí está. Entonces, si yo lo reemplazo, por ejemplo, los dos primeros sería así, ¿no? Sería masa entre la masa equivalente de ¿quién? De la sustancia que va al cátodo, masa entre masa equivalente de la sustancia que va al ánodo, y acá masa entre masa equivalente de la sustancia que va al cátodo, y así, ¿no? Y así. Y así. Eso es lo que se cumpliría. Tú ya sabes cómo sacar la masa equivalente. Acá está. Si es un metal, masa atómica entre estado de oxidación. Si es gases, acá tienes los valores. Entonces lo único que tendré que dividir es la masa que te den entre su masa equivalente. ¿Ok, muchachos? Listo, amigos. Con eso entonces hemos culminado con la parte teórica. Ahora vamos a ver los ejercicios. Tómale una foto y continuamos.